Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de la asignatura de física de segundo de bachillerato. Pues bien, les voy a proyectar un juego de diapositivas para poder empezar la clase. El tema de la semana es la ley de Hooke. La ley de Hooke es un principio fundamental de la física que describe la relación entre la fuerza aplicada a un objeto y la deformación resultante. Toma en cuenta esa palabra. Esta ley es crucial para entender el comportamiento de los materiales y diseñar estructuras y sistemas mecánicos. Introducción a la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que la fuerza necesaria para estirar o comprimir un material elástico es proporcional a la distancia o el estiramiento o también la compresión, ya como se puede ver en esta imagen. La elongación o la reducción. El descubrimiento. Esta ley está formulada por el físico, matemático inglés Robert Hooke, como ustedes pueden ver en la imagen, el personaje, basada en sus observaciones del comportamiento de resortes y muelles. Aplicación. La ley de Hooke se aplica a una amplia gama de materiales y sistemas, desde estructuras civiles hasta dispositivos electrónicos. Hablemos también de los resortes y fuerzas elásticas. Ya, hablemos de la deformación. Cuando se aplica una fuerza a un resorte, este se estira o se comprime de manera proporcional a la fuerza aplicada. Ya, como ustedes pueden ver en la imagen, de acuerdo al peso del cuerpo que se haya colocado, pues se va a elongar o se va a estirar este resorte. Ya, mientras menos peso sea, pues no se va a estirar. Y si es que yo quito el peso, pues va a regresar a su estado normal. Dos, la fuerza elástica. La fuerza que ejerce el resorte para oponerse a la deformación se denomina fuerza elástica. De aquí su ejemplo. Y es la fuerza que describe a la ley de Hooke. Tercero, la ley de Hooke. A la ley establece que la fuerza elástica es proporcional a la deformación, con una constante de proporcionalidad llamada constante elástica. ¿Ya? También se puede decir que la ley de Hooke establece el alargamiento del resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le vaya a aplicar. Bien, continuemos. La relación entre la fuerza y la deformación. Proporcionalidad. La ley de Hooke describe una relación lineal entre la fuerza aplicada y la deformación resultante. La deformación elástica. Mientras la fuerza aplicada se mantenga dentro del límite estático, la deformación será proporcional o también será reversible. Como les decía, quito yo el peso y pues vuelve a su estado normal si hablamos de un resorte. Ahora bien, es importante que ustedes conozcan la fórmula porque en esta ley también vamos a desarrollar ejercicios. Lo que les acabo de presentar es la fórmula de la ley de Hooke. F es igual a K por X. ¿Listo? Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué significa cada una de estas letras. F significa la fuerza y sabemos que la fuerza se mide en newtons y su símbolo es la N mayúscula. La letra K es la constante elástica y su unidad de medida es en newtons sobre metros. La siguiente, la letra X, es el alargamiento que se produce y esta siempre debe estar dada en metros y por eso solo simbolizo con la letra M, ¿ya? En caso de que en los ejercicios se me proporcione otras unidades, ya sea centímetros, pues tengo que hacer una transformación como lo habíamos visto con temas anteriores. Es importante también, bueno, los ejercicios van a desarrollarse de diferente manera y hay también un incremento de longitud. ¿Ya? Este incremento de longitud o alargamiento, como también es conocido, denominado con la letra X, tiene una longitud inicial y obviamente cuando le coloco un peso, pues tiene una longitud final y a veces me piden determinar esta información. Longitud inicial, L sub O y longitud final, L sub F. Eso para tener en conocimiento. Pues bien, entonces realicemos y veamos los pasos que se necesita para resolver los ejercicios de la ley de Hooke. Primero, leer el problema o el ejercicio que nos van a proporcionar. Segundo, después de haber leído, pues voy a señalar y voy a ir rescatando los datos importantes para la resolución del problema. Tercero, voy a colocar la fórmula que anteriormente ya les he presentado en la diapositiva
Cuarto, hay que reemplazar los datos que ya tengo porque, como les digo, cuando tengo una fórmula, tengo letras, no puedo realizar ninguna operación y va a ser reemplazada por números, ¿ya? Quinto, hago mi operación matemática y pues encuentro mi respuesta. Entonces, veamos acá. Este vendría a ser nuestro primer ejercicio y nos dice lo siguiente. Determine la fuerza que se aplica a un resorte. Ayuda a la deformación es de 5 metros y la constante de proporcionalidad es de 500 newtons sobre metros. Aquí es importante un detalle, es importante conocer qué significa cada una de las siglas que conforman la fórmula de la ley de Hooke para poder determinar los datos. ¿Ya? Entonces, como aquí me dice, determina la fuerza, es lo que yo tengo que buscar. Cuando le diga determina es porque esa es mi incógnita, le dice busque la fuerza. ¿Ya? Entonces, veamos. Voy a señalar lo más relevante y me dice que hay una deformación de 5 metros y también me dice que la constante de proporcionalidad es de 500 newtons sobre metros. ¿Listo? Esas son mis partes relevantes, entonces por eso las señalé y ahora voy a sacar los datos. ¿Ya? Antes de nada, también es importante que ustedes conozcan y recuerden un poquito, ¿no? De la fórmula, qué significa F, qué significa K, qué significa X. ¿Listo? Y las unidades con las que se trabaja también. Primero obtengo los datos, ¿ya? Tengo X porque me dice deformación o alargamiento. Me dice que son 5 metros. No olviden que cuando hablo de X, que es el alargamiento, la deformación, siempre debe estar dado en metros, ¿ya? Entonces, ahí está el dato. Me habla también de la fuerza, que les decía que es determinar, es decir, que tengo que buscar. Y tengo la letra acá que claramente me dice la constante de proporcionalidad o la constante elástica se representa con la letra K. Y me dice aquí 500 newtons sobre metros. Otra cosa es importante mencionarles que X, F y K, estas letras pueden estar escritas en el orden que usted desee, siempre y cuando consten las tres, ¿ya? Si usted se da cuenta, tengo dos valores y tengo una incógnita, que es lo que yo sí puedo resolver. Entonces aquí, como me dice, determina la fuerza, esa es mi incógnita, es el valor que yo voy a buscar a través de la resolución de mi ejercicio. Siguiente paso, escribir la fórmula. La fórmula la vuelvo a copiar como ya la tengo en pantalla, pero es para recordar. F es igual a K por X. Como me dice, busca la fuerza, pues la fuerza, como ustedes saben, es la única que se va a mantener porque yo no tengo un valor para poder reemplazar. He aquí, después de haber colocado la fórmula, lo único que hago es reemplazar. La letra K tiene un valor que está acá, mire, 500 newtons sobre metros. Tengo que copiar todo tal cual, números y unidades. ¿Listo? Y multiplico por X, pero ya no necesito la X solita, sino necesito el valor, ¿ya? Entonces, por 5 metros. ¿Listo? Entonces, aquí lo único que me queda es, ¿qué pasa cuando yo tengo letras igualitas? Pues voy a simplificar y están en los extremos opuestos, simplifico. Y hago la operación matemática, escribo F es igual a como tengo que utilizar matemática, 500 por 5, 2500. Las letras que no se simplifican son las que me quedan. Y recuerde usted que también para tomar en cuenta que el ejercicio está bien resuelto, regreso a mi parte de la fórmula y digo allá, la fuerza es dada en newtons, por ende me debe salir así mi resultado. Entonces la fuerza es 2500, la n que significa newtons. Entonces el ejercicio está correctamente realizado. Voy a realizar el siguiente ejercicio. Ponga atención, por favor. Determine la deformación que ocurre cuando se aplica una fuerza de 80 newtons a un resorte, cuya constante de proporcionalidad es de 250 newtons sobre metros. ¿Listo? Entonces veamos cuáles son las partes importantes. Aquí me habla de una fuerza de 80 newtons. Aquí me pide otra cosa, ¿ya? Aquí me dice determina la deformación, ¿ya? En el anterior ejercicio me decía determinar fuerza, entonces va a ir variando, no siempre van a ser iguales. Y otro dato que me da es que la constante de proporcionalidad es de 250 newtons sobre metros. Acuérdese que los datos, y cómo los puedo identificar también, son los valores, son los números que me proporciona mi ejercicio, acompañados de las unidades, eso no se vayan a olvidar. Entonces, vamos. Otra vez refrescamos lo que es la fórmula y digo allá F significa fuerza, se mide en newtons, la K es la constante elástica
y se mide en newtons sobre metros. X significa el alargamiento o la elongación y se mide en metros nada más, ¿ya? Entonces veamos cómo estamos aquí. Están los datos. X, X, ¿qué significa? El alargamiento, ¿no es cierto? Entonces, como me dice alargamiento o deformación, entonces es mi incógnita, ¿ya? Por eso dice determina, es decir, busca. Ahora bien, como ya me habla aquí de la fuerza, si se dan cuenta, lo único que he hecho es que lo que está escrito, pues lo estoy transcribiendo a siglas y valores nada más. Fuerza es de 80 newtons, F es igual a 80. La letra K, ¿por qué pongo la K? Porque aquí claramente me dice constante de proporcionalidad, constante elástica, que también se la conoce de las dos maneras para no confundirnos. ¿Ya? Eso significa K. Entonces pongo. ¿Cuál es el valor? 250 newtons sobre metros, ¿ya? Ahora bien, ya tengo mis datos. Lo que voy a hacer es plantearme mi fórmula, que a medida que vayamos escribiendo, pues nos vamos a ir ya memorizando. Entonces, ¿qué me dice aquí? Determina la deformación, es decir, a la X solita es la que voy a buscar. Para ese mismo hecho voy a hacer un desglose o voy a separar esta fórmula, voy a hacer un despeje de fórmula. Pues bien, F se queda, ¿no es cierto? Miren lo que voy a hacer acá. ¿Y qué pasa? La F la mantengo en la parte superior, pero como K por Q existe una multiplicación, pues voy a hacer un traspaso nada más, ¿ya? Esta K como está multiplicando pasa al otro lado a dividir y se queda solo la X, que es el valor que quiero encontrar, ¿ya? Entonces hice un despeje de fórmulas. Ahora bien, ya tengo esta fórmula despejada porque X es mi incógnita y yo necesito que la incógnita se me quede solita. Entonces reemplazo los datos. F es igual a cuánto. Voy a mis datos y observo F es igual a 80 newtons. K es igual a cuánto, a 250 newtons sobre metros. Todo esto es igual a X, ¿ya? Acuérdese que cuando tengo esta fracción, reviso si hay letras que se repiten para poder simplificar y que me quede solo en la unidad que necesito. N con N, que son los newtons, se repiten, por ende se van a simplificar. Y veamos entonces. Y regrese a ver acá, por favor, a la parte de color celeste. X es el alargamiento o la deformación. Y siempre va a estar, su unidad de medida es en metros. Entonces, por ende, así me debe salir la respuesta en metros. ¿Qué hago como siguiente? 80 dividido para 250 me da como resultado 0,32 metros porque la M fue la única que no taché. Eso es igual a X. ¿Ya? Es decir, que la respuesta es la deformación es de cuánto? De 0,32 metros, la cual ha sufrido el resorte. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que hice fue dejar a mi incógnita solita y obviamente reemplazar los otros datos para ayudarme de una operación matemática y extraer el resultado. ¿Listo? Hagamos un ejercicio más con otro tipo de dificultad para que puedan realizar la ficha de trabajo. Toda la información para la ficha de trabajo está dentro de este video, ¿ya? Determine la constante elástica de un resorte cuando a este le aplican una fuerza de 300 newtons y se deforma en 8 centímetros, ¿ya? Aquí tome mucho en cuenta estos 8 centímetros, por favor. Mire, aquí también me dice, determina la constante elástica, que es otro tipo de pregunta que me hace. ¿Listo? Entonces, bien. Determina la constante elástica, busca la constante elástica, es una parte importante, por ende yo subrayo. Tengo valores para subrayar, sí, la fuerza me dice de 300 newtons y la deformación en 8 centímetros, ¿ya? Entonces, bien, como tengo ya las partes esenciales subrayadas, anoto y pongo datos. Determina la constante, la letra K es la constante, por ende es mi signo de pregunta. A continuación me dice F 300 newtons. ¿De dónde estoy sacando estos datos? De mi problema, no me estoy inventando ningún dato. Y la deformación, para no escribir deformación, pues escribo la letra X, que solo son las siglas. Y continúo. Recuerda que aquí me dice, se deforma en 8 centímetros. Pero yo no puedo trabajar con centímetros, tengo que pasarle a metros o tengo que transformar. Y ahí viene otro tema que hemos revisado anteriormente en clase, ¿ya?
Aquí miren, tengo esta partecita de la fórmula para acordarnos. Entonces, como me dice constante, la letra K significa la constante elástica, por ende puse la K y mi signo de pregunta, F de fuerza, y la X del alargamiento de la deformación. De las dos maneras se puede llamar, por favor, eso no vaya a olvidar. Ahora voy a hacer el proceso de transformación que es importante recordar. ¿Qué hago yo cuando transformo? Tomo el valor que me proporciona, en este caso 8 centímetros a metros, escribo 8 centímetros, realizo mi factor de conversión y voy al siguiente, ¿ya? Un metro tiene ¿cuánto? 100 centímetros, que es mi equivalencia. No olvide que 8 por 1 dividido para 100, tacho las letras que se repiten y me da como resultado 0,08 metros, ¿ya? Es decir, que estos 8 centímetros ya no me son útiles, sino ahora yo uso estos metros, 0,08 metros, ¿ya? Ahora bien, voy a escribir la fórmula, ¿ya? Esta fórmula que ya la he venido repitiendo varias veces. ¿Y qué voy a hacer aquí? Ahora ya no quiero a la X solita, quiero a la K, quiero a la constante porque es mi pregunta y a ella le quiero dejar solita. Entonces yo voy a hacer un despeje y pongo F, que se mantiene en el mismo sitio. Esta X, como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces F sobre X y me queda la K solita porque necesito que esté sola porque es mi incógnita, porque no la conozco. ¿Listo? Entonces, mire, me queda 300 newtons sobre 0,08 metros. Estos valores los obtuve de mis datos F300 y X, como ya hice mi transformación, 0,08 metros. Eso es igual a K. Regresemos acá a esta parte celeste. K, que es la constante elástica, debe estar medida en newtons sobre metros. Entonces, en mi calculadora ingreso los siguientes datos. 300 dividido para 0,08 y me da como resultado 3.750 newtons sobre metros. Aquí no simplifique nada. ¿Por qué? Porque no se repiten las letras. Eso es igual acá. Y recuerde que la constante se debe medir en newtons sobre metros. ¿Listo? Eso sería el resultado. Cualquier duda o pregunta me debe hacer saber. Bueno, aquí hay una información adicional a la ley de Hooke. Aplicaciones. Se la puede evidenciar en los resortes, en los amortiguadores. Aquí nos habla que se utiliza la ley de Hooke para diseñar y analizar el comportamiento de resortes y amortiguadores en los vehículos, en las máquinas y en ciertas estructuras. Pruebas de materiales, la evaluación de las propiedades elásticas de los materiales como límite elástico se basa en la ley de Hooke. El diseño de estructuras, el conocimiento de la ley de Hooke es fundamental para calcular las deformaciones y esfuerzos de las estructuras sometidas a las cargas. ¿Ya? Espero haber aportado para que ustedes puedan hacer su tarea, sus fichas. Y pues cualquier duda o pregunta, no duden en hacérmelo saber. Que pasen bien.